ya hablé mucho y me referí mucho a las herramientas matemáticas que utilizamos para modelar esos fenómenos o esos sistemas dinámicos, pero no he presentado formalmente la definición de qué es un modelo matemático. En sí, el modelo matemático pues es la descripción de un fenómeno físico real, o sea, que está ocurriendo en la realidad físicamente, en nuestro entorno, en nuestro ambiente, que podemos percibir, ¿sí? Entonces, simplemente el modelo es la descripción de ese fenómeno empleando conceptos y lenguaje matemático. Ese concepto y lenguaje matemático es a lo que yo he estado llamando como herramientas matemáticas. Entonces pasamos de un fenómeno físico, real, fenómeno real, puede ser algo que está ocurriendo en nuestro entorno, y lo vamos a traducir a un modelo matemático. ¿Cuál es nuestra herramienta de pasar de este evento real en el que está ocurriendo o que estamos presenciando a una ecuación matemática o a una representación abstracta de esto? Pues es el uso de las herramientas matemáticas. Lo que van a hacer las herramientas matemáticas es traducir esas leyes o esas reglas que entendemos, como por ejemplo las leyes de Newton, las leyes de Newton, las leyes de Kirchhoff de voltaje, las leyes de Kirchhoff de corrientes, las van a traducir en una abstracción, en una ecuación, en un esquema, y a ese esquema o esa ecuación es a lo que le llamamos el modelo matemático. Entonces, podemos decir que este proceso es como una especie de caricaturización de la realidad. Estamos tomando una cosa real que tiene ciertas características y estamos filtrando esas características a través de las herramientas matemáticas para estudiarlas, amplificarlas e identificarlas de alguna manera eh, abstracta. Entonces, un modelo matemático es una, digamos, de una manera burda, es una caricatura, ¿sí? De algo físico, de un fenómeno real. Y el dibujo de esa caricatura se realiza a través de o por medio de las herramientas matemáticas. Ok, entonces vamos a ver cuáles son herramientas matemáticas formalmente. Entonces ya lo había comentado cuando estaba presentando los tipos de sistemas dinámicos y había dicho que había ecuaciones diferenciales ordinarias, ODE, por sus siglas en inglés, Ordinary Differential Equations, y ese es un tipo de herramientas matemáticas que nos permite modelar, por ejemplo, voy a ir tomando los mismos ejemplos que tenemos acá. Podemos modelar este circuito eléctrico, ¿no? Lo voy a ir poniendo aquí. Este circuito eléctrico, ¿no? Puede ser modelado por medio de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, las ecuaciones diferenciales ordinarias nos permiten modelar sistemas que varían continuamente en el tiempo, donde sus parámetros o sus variables esta R, L y C, ¿sí? Se puedan representar de manera puntual en un circuito eléctrico. Una resistencia lo podemos ver como un punto que conecta a estas dos, esta rama y esta rama, uh-huh, o este punto y este punto de una manera más general, ¿no? Entonces igual el inductor, igual el capacitor, quiere decir que las cosas que nos describen este sistema las podemos ver como puntos en el espacio. Entonces, ¿qué otra cosa puedo modelar así? Puedo modelar así este sistema mecánico. Este sistema mecánico también lo puedo modelar con ecuaciones diferenciales ordinarias, porque las posiciones y las velocidades yo las puedo ver como las posiciones de qué, de este punto de la masa. La masa la podemos ver como una masa puntual. Aquí es como un bloque, pero en realidad no importa si yo lo dibujo como un bloque o lo dibujo como un punto, es exactamente el mismo sistema. Igual la elasticidad, ¿no? Y la disipación de estos elementos los puedo mostrar como puntos simplemente, nada más que aquí es como un esquema, pero
analíticamente los puedo ver como líneas que conectan estas masas, que estas masas sean unos puntos, y es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué cosas no puedo modelar de las que tengo acá con ecuaciones diferenciales ordinarias? Pues prácticamente, bueno, el quad podríamos decir que el cuadrotor lo podemos modelar con ecuaciones diferenciales ordinarias en el caso en el cual no estemos simplemente considerando que está volando y no aterriza o no se mueve en otro, digamos, no aterriza y no despega, ¿no? Sino que empezamos a analizarlo una vez que está volando y terminamos de analizarlo y sigue volando, ¿no? Nunca deja de volar. Entonces en ese caso sí lo podemos analizar con ecuaciones diferenciales ordinarias. Varía en el tiempo sus posiciones y velocidades y las orientaciones, y se puede modelar como una masa, ¿no? Como un punto, ¿no? Que está volando, por así decirlo. Por eso nos permite utilizar esta herramienta para su análisis. Ahora, el robot podríamos decir que se puede modelar con ecuaciones diferenciales ordinarias. Sin embargo, en el momento en el que pisa, en el momento en el que hay contacto en el piso, ya deja de ser continuo el sistema, o ya no hay una variación continua, es como en la pelota. Hay algo que hace que cambie la función o cambie su regla con la cual se está moviendo, y ya no puedo utilizar únicamente ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces el robot no puede ser completamente modelado por ecuaciones diferenciales ordinarias. Necesitamos más. Este caso de acá, el caso de la barra que se está calentando, es un caso muy interesante porque pareciera que pudiéramos modelarlo con ecuaciones diferenciales ordinarias porque está variando en el tiempo, nada más y de una manera continua. Sin embargo, como se sabe bien, este sistema, la variación de la temperatura a lo largo de esta barra depende primero de la forma de la barra y depende de la distribución de la densidad sobre esta barra, y entonces no es un parámetro, esa densidad no es un parámetro que lo pueda yo reducir a un punto. No puedo reducirlo a un punto, y como no puedo reducirlo a un punto, como en el caso de los circuitos eléctricos y el sistema masa resorte amortiguador del sistema de amortiguamiento de un carro, ¿no? Entonces yo no puedo utilizar ecuaciones diferenciales ordinarias. Tengo que utilizar otra herramienta matemática que me permita introducir el hecho de que hay una variación en la densidad también, y que probablemente no es uniforme, ¿sí? Y que puede introducir el elemento geométrico aquí, ¿sí? Que no es un punto, ¿no? Entonces yo necesito hacer uso de otra herramienta matemática o de otro tipo de, digamos, de lenguaje matemático, que es lo que llamamos normalmente ecuaciones diferenciales parciales, o Partial Differential Equations en inglés, las PDE. Entonces, esta herramienta, a diferencia de las ecuaciones diferenciales ordinarias, me permite modelar sistemas donde sus parámetros están distribuidos, como en este caso, ¿no? Distribuidos a lo largo de esta barra. Ok, ahora, ¿puedo yo utilizar ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales para modelar la máquina de estados o el autómata que está aquí? Bueno, pues tampoco. No puedo utilizar ninguna de las dos porque este sistema varía de forma discreta y sus estados son discretos. Todos los otros sistemas que había mostrado variaban continuamente, y entonces el uso de ecuaciones diferenciales era apropiado. Pero aquí es imposible de utilizar esa herramienta para describir el cambio en este sistema. Entonces el cambio en este sistema es simplemente en cada instante en el cual esto vaya switchando, pues va a cambiar un valor entre 0 y 1. Entonces yo puedo utilizar o tengo que utilizar otra herramienta matemática. Esa herramienta matemática para este caso es las ecuaciones en suma y diferencia. Que estas ecuaciones lo que me dicen es cuál es el valor actual, ¿no? En el instante actual, digamos, del punto discreto actual, igual a los valores de los tiempos anteriores, ¿no? Donde estos valores pueden ser discretos.
Entonces es una herramienta mucho más adecuada, o de hecho es la herramienta adecuada para analizar estos sistemas, como son el caso de los sistemas digitales. Ahora, hay estos que están acá, por ejemplo, el robot y la pelota que está rebotando, eh, necesitan una combinación de la parte discreta y la parte continua. Entonces estos sistemas se les llaman sistemas híbridos porque tienen dinámicas o tienen reglas continuas y reglas discretas. Entonces estos dos necesitamos otra herramienta más que combine las herramientas continuas. Aquí está la herramienta, la parte de la derivada con respecto del tiempo, el cambio en el tiempo continuo de la variable x más el cambio en el tiempo discreto de la variable x, ¿no? Están combinadas en un solo sistema. Entonces necesitamos las dos herramientas al mismo tiempo para poder describir el efecto o la dinámica o el cambio de las variables de nuestro sistema en el caso de la pelota que rebota, igual en el caso del robot. Entonces necesitamos ecuaciones híbridas o ecuaciones que describen sistemas dinámicos híbridos que tienen las dos dinámicas. Finalmente, en el caso que tenemos variaciones que pueden ser relacionadas con la parte probabilística, necesitamos otras herramientas que no puse aquí, que pues tienen que ver con los sistemas estocásticos, que de hecho esos en estos videos en ningún momento vamos a hablar de ellos. Aquí no le puse los nombres a estos. Los sistemas estocásticos no están incluidos en el curso como tal, ni en los videos que voy a estar subiendo. Sin embargo, todos los demás sí los vamos a tocar en algún momento, ¿no? Este que está aquí, principalmente este es el curso de sistemas dinámicos 1, ¿no? Vamos a ver el curso de sistemas dinámicos. Vamos a centrarnos en estas que están aquí. En el caso lineal, ¿sí? Estas que están acá se llaman ecuaciones en diferencias o en sumas y diferencias. Este es otro tipo de herramientas, ¿no? Y estas son híbridos. Ok, entonces en el caso de sistemas dinámicos 1, vamos a ver nuestra herramienta que vamos a utilizar va a ser las ecuaciones diferenciales ordinarias en el caso lineal, y en sistemas dinámicos 2, ¿sí? Vamos a ver el caso, aquí es el lineal, y el caso en sistemas dinámicos 2 vamos a ver el no lineal. También vamos a ver el caso híbrido en sistemas dinámicos 2. Vamos a ver algunos casos de ecuaciones en diferencias como ejemplos en lineales, pero no nos vamos a centrar en análisis. Simplemente vamos a ver que hay algunas relaciones muy fuertes entre las ecuaciones diferenciales ordinarias y algunos tipos de ecuaciones en suma y diferencia. Pero principalmente las dos herramientas que vamos a estar utilizando van a ser ecuaciones diferenciales lineales y no lineales, y un poco de la parte de híbridos que involucra obviamente la ecuación en suma y diferencias. En la parte de ecuaciones diferenciales parciales no está tampoco contemplada dentro de los cursos de sistemas dinámicos 1 y 2, pero debido a su naturaleza continua, es más probable que se incluyan en algunos ejemplos o en algunos videos algunos contrastes con este tipo de sistemas o este tipo de modelos y herramientas matemáticas. Nada más aclaro que no son todas las herramientas matemáticas que hay. Estos que hemos estado revisando aquí son solamente ejemplos, ¿no? Herramientas matemáticas hay muchísimas más y existen muchísimas otras combinaciones de estas herramientas matemáticas y que se requieren para representar otros fenómenos de los cuales no estoy poniendo ejemplos. Esto simplemente, repito, son ejemplos. De acuerdo, entonces para escribir de manera formal, ya matemáticamente hablando,
lo que es un sistema dinámico, ¿sí? Vamos a presentar las siguientes ecuaciones y las siguientes funciones, ¿no? Ya en lenguaje matemático formal, ¿no? Entonces vamos a hablar de sistemas ahorita dinámicos continuos, ¿m? Que va a ser lo que nos va a interesar en el inicio de los cursos tanto de sistemas dinámicos 1 como sistemas dinámicos 2. Más adelante voy a dar la separación de estos dos con el caso lineal y caso no lineal, pero entonces nuestro objeto de estudio van a ser sistemas dinámicos continuos, que pueden ser descritos por ecuaciones diferenciales ordinarias, ya sean lineales o no lineales. Entonces vamos a escribir la primera ecuación que tenemos aquí, ¿no? Es el cambio en el tiempo, ¿no? La notación x punto de t no es otra cosa más que la derivada de la función x con respecto del tiempo, ¿no? Para estar, digamos, conscientes de la notación, recordando que x punto siempre es con respecto del tiempo la derivada. Entonces, la derivada con respecto del tiempo de la variable x va a estar dada por la regla o por la función f. ¿F qué es? Pues f es una función que va a tener tres argumentos. En el primer argumento lo que va a tener es el estado, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que el estado siguiente de nuestro sistema va a depender del estado actual, por así decirlo. Ese es el primer elemento del cual depende el cambio del estado. El segundo elemento del cual depende el cambio del estado, pues es la entrada o el efecto externo del ambiente sobre nuestro sistema, o el efecto de algún otro sistema sobre nuestro sistema. Y obviamente del parámetro t. El parámetro t pues es el parámetro del tiempo en el cual estamos cambiando, entonces puede ser que el mismo parámetro t o el mismo tiempo afecte directamente el cambio de nuestro sistema, ¿no? Entonces esos son los tres elementos que están aquí, ¿no? X es el estado, el vector de estado va a ser n dimensional, pueden ser n estados. U es el vector de entradas, ¿no? Puede ser m dimensional, son m entradas, ¿no? Pueden ser más de una entrada, obviamente. Y finalmente, el segundo renglón de estas expresiones es cómo se conforma o cómo se construye la salida de nuestro sistema o el efecto que tiene nuestro sistema sobre el ambiente, ¿no? Ese efecto está dado por la función h, ¿no? Que es una función que también consta de los mismos tres elementos argumentos, ¿sí? Y en realidad y puede ser más de una salida, ¿no? Igual que aquí puede ser más de un estado, la y de t puede ser de más de una dimensión, de hecho puede ser de p dimensiones, puede ser p dimensional, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos x punto x de t, ¿no? Si lo vemos como el vector, pues es x1, el primer estado, x2, el segundo estado, y así nos vamos hasta el enésimo estado. U de t, pues es un vector donde el primero es u1, ¿no? La primera entrada, segundo es u2, la segunda entrada, y nos vamos a ir hasta la entrada m, la enésima entrada. Y pues la salida es algo parecido, ¿no? Vamos a tener p salidas, entonces tenemos la primera salida, la segunda salida y hasta la salida p. ¿Ok? Y f pues es la regla que nos va a relacionar todas esas variables y todas esas funciones para generar el cambio en el tiempo de nuestro estado. Igual la salida es normalmente una regla que nos relaciona los estados, las entradas y el tiempo para generar esa salida. Entonces nos vamos a centrar en el estudio de este tipo de cosas. En el caso de sistemas dinámicos 1 va a ser el caso lineal, donde esta función vamos a pedirle que cumpla unas ciertas condiciones más, que vamos a ver en otro video, ¿sí? Mientras que en el caso de sistemas dinámicos 2 vamos a relajar un poco las condiciones sobre esta función f. No va a ser cualquier función f, pero no necesariamente va a tener que satisfacer la condición de linealidad.